Bienvenidos a Programando con el Novato. Llegamos a esta quinta parte de nuestro juego. En la parte anterior ya creamos el esqueleto de los enemigos. Hicimos esta clase abstracta de la que heredarán ya los enemigos concretos, donde teníamos los atributos en común de todos ellos, así como un método abstracto que cambiará dependiendo del enemigo y dos métodos públicos para controlar la vida que tiene nuestro enemigo, ya sea reduciéndola o obteniendo su valor actual para comprobar si sigue vivo o no. Esto podríamos hacerlo de diferentes maneras. Podríamos utilizar booleanos y que dentro de este mismo método, en vez de devolvernos nada o void, que sea de tipo boolean, y si cuando reduce la vida comprueba que ya es cero, nos devuelva true, y si comprueba que sigue siendo mayor que cero, nos devuelva false. No lo sé, en principio lo voy a dejar así, pero si luego veo que queda mejor de la forma que acabo de decir, lo cambio, ¿vale? ¿Qué voy a hacer en esta parte? Vamos a crear ya el primer enemigo y vamos a implementarlo en nuestro juego. Para eso me voy a crear una nueva clase en nuestro paquete que se va a llamar enemigo A, por ejemplo. No me termina de convencer el nombre. Vamos a ponerle algo más concreto, enemigo común, por ejemplo. No tendrá método main, le doy a finalizar, cierro aquí y lo que tenemos que hacer es que herede extends de enemigo abstracto ABS. Como veis, nos marca un error y eso es porque primero tenemos que añadir el constructor, que llame al constructor del padre, y ahora nos sigue marcando un error y este es porque como estamos heredando de una clase abstracta que tiene un método abstracto aquí, nos obliga a desarrollarlo. Si esta clase es concreta, por supuesto, o lo desarrollamos, implementamos los métodos sin implementar, o esta clase también tendría que ser abstracta, abstracta. Así desaparecería el error. Pero en este caso no nos vale esta solución, así que esto lo borro e implemento el método bajar. Cuando sobreescribimos el método, ya lo podemos desarrollar aquí y desaparece el error, que es lo que yo quería. Pero vamos a empezar por el constructor. Este constructor no va a recibir parámetros. Lo vamos a eliminar, bueno, lo vamos a borrar todo esto y vamos a cambiar lo de aquí. Si no recibo parámetros, ¿cómo sé lo que le tengo que pasar yo al super? Porque nosotros, como desarrolladores del juego, sabemos cómo queremos que sea nuestro enemigo. No se lo vamos a pasar después cuando construyamos enemigos comunes. Todos los enemigos comunes van a tener unas cosas aquí parecidas. No voy a decir igual porque algunas van a cambiar por aleatoriedad. Por ejemplo, la posición X. La posición X, que sabemos que es la de izquierda a derecha, ¿en qué punto quiero que aparezca el enemigo? Queremos que aparezca de manera aleatoria, porque si el enemigo siempre aparece por este punto, no tendría ninguna dificultad el juego. Simplemente pondríamos nuestra nave aquí y dispararíamos hacia arriba. Así que vamos a tener que utilizar un más punto random. ¿Pero de cuánto? El ancho de mi juego actualmente es de 500. Pues vamos a hacer, vaya 500 más feo que me ha salido. Vamos a hacer que el enemigo, que la posición X de nuestro enemigo sea aleatoria entre 0, que sería pegado al borde izquierda. Uy, no me ha salido ahora. Así. O, por ejemplo, teniendo en cuenta que su tamaño va a ser de 50, por ejemplo, el máximo de la posición X será 450 para que aparezca como mucho, otra vez me ha fallado el control, pegado al borde derecha. 450 porque es 500 menos el tamaño de la X de nuestro enemigo. Va a aparecer aleatoriamente entre este punto y este punto. Puede ser aquí, etc. Pues vale, más punto random por 450. Ya tenemos la posición X controlada. La posición Y, podríamos poner aquí directamente un 0. Pero claro, esto lo que haría, voy a dibujar otra vez, es una línea que no es muy recta, perdón, voy a intentar hacerlo así aunque sea. Con el 0 conseguiríamos que nuestro enemigo apareciese mágicamente aquí. ¿Por qué? Porque la coordenada de nuestro enemigo 0, 0, 0, 0 es esta esquinita. Quizá, espérate, uso otro color, que creo que tenía una opción. Aquí. Esta esquinita de aquí es la coordenada 0, 0 de nuestro enemigo. Si ponemos que su posición en la Y sea 0, aparecerá pegado al borde de arriba. Pero claro, parecerá que mágicamente aparece un enemigo ahí y ya empieza a bajar. A lo mejor no nos importa y nos da un poco igual. Pero creo que quedaría más chulo si el enemigo aparece aquí sin que nosotros lo veamos y ya empieza a bajar. No se generará automáticamente así instantáneamente delante de nuestros ojos. Lo veremos deslizarse desde fuera de la pantalla. Creo que quedará más natural. ¿Cómo conseguimos eso? Pues simplemente vamos a decir que sea menos 50
¿Por qué menos 50? Porque el tamaño de la X va a ser 50 y el tamaño de la Y va a ser 50. Va a ser un enemigo cuadrado. Cosa que cambiaremos cuando tengamos imágenes, pero bueno. Entonces, la posición en su Y será el número negativo de su tamaño en la Y, pegado al borde de arriba, pero por la parte exterior. Con la velocidad, ¿qué podemos hacer? Yo quiero que aparezcan con diferentes velocidades, pero en principio vamos a poner un 1 y cuando ya veamos que el enemigo funciona bien, lo cambiaremos por algo aleatorio. Y vida, pues como es un enemigo común, va a tener 1 de vida. Cuando le demos un solo golpe, desaparecerá. Vamos a darle un color, set fill, color.red, por ejemplo. Uy, se me ha ido punto y coma. Y en principio lo tengo todo listo, ¿vale? Vamos a tener que controlar luego la dificultad, que fue ese parámetro, ese atributo de clase que creamos aquí, pero para probar que todo funciona no nos hace falta. Vamos a desarrollar este método. Voy a centrar el código, lo abro aquí y listo. Esto no va a cambiar mucho de cómo tenemos animados otros conceptos, otros nodos en nuestro juego, ya sea el disparo o nuestro PJ. Así que, al igual que hicimos en aquellas clases, vamos a iniciar el Animation Timer, que lo llamamos T, y esto será igual a New Animation Timer, y hacemos una clase interna anónima. Punto y coma aquí. E implemento el método handle. Bueno, primero importamos la clase y ahora sí, implementamos el método. Cambio esto por ahora, y listo. ¿Por qué puedo acceder a la animation timer desde esta clase si no tenemos ninguno? Porque lo hicimos protected. Si esto fuera privado, private, y lo guardo, nos marcaría un error aquí, ya que no tendríamos acceso a este campo. Nos dice que no es visible. Tendríamos que crear un método getter para luego tener que llamarlo desde esta clase y creo que sería algo más engorroso. Si lo ponemos protected, vuelvo atrás y guardo, ya podemos acceder cómodamente desde aquí, pero seguimos protegiendo que nadie pueda acceder a este atributo desde otra clase que no sea una que hereda desde enemigo abstracto. Me vuelvo aquí y ahora, en principio, lo único que vamos a hacer es que baje por la X. Set layout Y, perdón, he dicho X, me refería a la Y, que es de arriba abajo. Y al igual que hicimos con el resto de animaciones, obtenemos su posición actual, get layout Y, y le vamos a sumar la velocidad. Velocidad. Punto y coma. Lo que sí vamos a controlar ahora es que si sale por abajo de la pantalla, desaparezca. Separe la animación y borremos el enemigo. Para eso, aquí dentro de este mismo método, que voy a separar esta línea por comodidad visual, voy a crear un condicional si getBounce in parents, parent en singular, no en plural, punto getMax Y es mayor o igual que el panel.getHeight, entonces me harás diferentes cosas. Pero primero voy a explicar esta línea. Obtenemos las medidas de nuestro enemigo, donde se encuentra actualmente en nuestro contenedor, y miramos su máximo en la Y. Voy a crear un cuadradito aquí, un poquito más separado, aquí que tengo más hueco en negro, y vuelvo a decir lo mismo de antes. Si esta es la coordenada 0, 0, uy, que me he ido así. Esta de aquí, teniendo en cuenta que nuestro enemigo básico, enemigo común, mide 50 por 50, esta es la 50 por 50. Esta sería la 50 en la X y 0 en la Y. Y esta de aquí sería la 0 en la X, 50 en la Y. A lo mejor me repito mucho con las coordenadas, pero creo que viene bien repasarlo porque a mí de vez en cuando se me va la pinza y me lío un poco, ¿vale? ¿Por qué estamos mirando la posición máxima en la coordenada Y de nuestro enemigo? Porque si esa máxima Y, que será la de aquí abajo, porque como estamos viendo, la Y máxima es 50 y es esta línea de aquí abajo, si esta línea toca el borde inferior de la pantalla, habremos perdido una vida. Vida que ahora mismo no existe, pero ya la crearemos más adelante. Si en vez de max pusiésemos min, lo que controlaría sería el borde de aquí arriba, pero no le veo sentido al juego que solo nos quite la vida cuando el enemigo o cuando el borde superior del enemigo llegue a nuestro borde de pantalla. ¿Por qué? Porque aunque no nos quitase vida hasta ese momento, nosotros ya no podríamos dispararle, no podemos disparar hacia atrás. Por eso miramos el máximo de la Y. Y panel getHeight nos devuelve el alto de nuestro contenedor, de nuestro panel de juego.
que es 800, así que en cuanto detecte que este punto de aquí ya ha pasado la coordenada 800 de nuestro panel, hará lo que tengamos que hacer, que en este caso va a ser desaparecer. Cuando tengamos vida en nuestro personaje, pues perderemos vida. ¿Cómo elimino este enemigo? Accediendo a los nodos que tenemos en nuestro panel. Panel.getChildren. Y ahora, con el método remove, elimino este enemigo. Enemigo común.dis. Esto lo hicimos ya en el disparo, si no me equivoco. Por aquí abajo, no, ¿dónde lo hice? Aquí, disparo.dis. ¿Por qué tenemos que poner disparo o en este caso enemigo común? Porque estamos llamando o queremos llamar a enemigo común, pero estamos dentro de una clase interna anónima. Dis a secas no hace referencia a enemigo común, haría referencia a esa clase interna anónima. Por eso tenemos que especificar que es dis, pero de enemigo común. Después vamos a parar la animación. T.stop. Junto la línea esta y cuando ya he desarrollado el T, el animador, lo que tenemos que hacer es iniciarlo. T.start. Ahora a este método bajar lo tendremos que llamar al final del constructor. Bajar, punto y coma. Voy a borrar esta línea que no aporta nada y se generó automáticamente y listo. Ya tenemos nuestro primer enemigo relativamente creado. Ya se va a ver en pantalla, pero no va a reaccionar ni a los disparos, ni nos va a quitar vida, ni podemos matarlo siquiera. Pero vamos a probar a añadirlo al contenedor. Para eso, vamos a crear una nueva clase que se va a encargar de generar enemigos. Así que new class, generar enemigos, por ejemplo, literal. Voy a finalizar, cierro esto. Y esta clase se va a encargar de generar enemigos, como su nombre indica. Vamos a crear un primer atributo, private animation timer, t, punto y coma. Importamos y vamos a hacerlo estático, porque todo en esta clase va a ser estático. ¿Veis? Así. Esta animación no se va a encargar como tal de mover cosas. Lo que vamos a conseguir en este animation timer es generar enemigos. Ya luego esos enemigos, cada uno tiene su animación y se moverá como tenga que moverse. Pero este de aquí va a controlar el spawn, la aparición o la generación de enemigos y podremos controlar cada cuánto aparecen. También vamos a necesitar el contenedor private static panel juego panel. Así sabremos dónde tenemos que introducir los nuevos enemigos. Ahora vamos a crear un método estático public static void, ya que no devuelve nada, que se va a llamar comenzar, por ejemplo. Y al inicio de este método tenemos que meter dentro de panel nuestro panel igual a panel juego.getPanel, punto y coma. Por último, o al menos por ahora, vamos a comenzar o vamos a iniciar el animador. T igual a new animation timer y como hemos hecho siempre, clase interna anónima, punto y coma. Tenemos que implementar el método handler, lo llamamos ahora y vamos a utilizar por primera vez en este juego al menos este parámetro. Nos va a ayudar o nos va a servir para controlar cada cuánto aparece un enemigo. Porque si apareciese o si no utilizásemos eso, aparecería cada frame y sería un juego técnicamente imposible. ¿Cómo utilizamos este parámetro correctamente? Vamos a crear un nuevo atributo, private static, lo podemos llamar, bueno, va a ser de tipo long y lo podemos llamar aparición o t de tiempo de aparición, punto y coma, y le vamos a dar un valor. Vamos a ponerle 2000 millones. 2000 millones. ¿Por qué hago esto? Porque este parámetro recibe, vamos a ver, voy a intentar explicarlo, recibe en milisegundos el tiempo que ha pasado desde que se ha ejecutado este método, este animador, hasta que se ha vuelto a llamar. Como esto se llama cada frame, si de un frame a otro hay 0,2 segundos, aquí aparecerá en milisegundos esos 0,2 segundos. En milisegundos, 2000 millones son 2 segundos. Por eso pongo aquí que el tiempo de aparición de un enemigo va a ser de 2 segundos o 2000 millones de nanosegundos. Creo que la he liado porque llevo un rato diciendo milisegundos y no, son nanosegundos. Por eso son 2000 millones, son 2 segundos. Si fuesen milisegundos serían 2000 igual a 2 segundos. Vale, nanosegundos, el tiempo que transcurre desde una llamada a otra en nanosegundos. Yo quiero que en principio aparezca un enemigo cada 2 segundos. También vamos a necesitar otro parámetro
private static long y lo voy a llamar tiempo anterior y va a ser igual a 0. Ahora aquí dentro tendremos que hacer un sencillo cálculo matemático. Dentro de un condicional vamos a decir que si ahora, que es este parámetro, menos el tiempo anterior, anterior bien escrito, anterior, es mayor o igual que el tiempo de aparición, entonces debe aparecer un enemigo. Si ahora le damos un valor de 3.000 millones menos el tiempo anterior, que es 0, es más que 2.000 millones, quiere decir que ya han pasado al menos 2 segundos. En este caso, en este ejemplo, 3 segundos. Por lo que me tienes que invocar un nuevo enemigo. Creamos un objeto enemigo ABS de abstracto, lo llamo E, es igual a new enemigo común. Punto y coma. Después añadimos a nuestro panel, panel.getChildren.add el enemigo y guardamos en nuestra variable tiempo anterior, lo que tengamos en el parámetro ahora, punto y coma. Con esta instrucción conseguimos que esto vaya cambiando porque teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que he dicho anteriormente, si ahora fuese 3.000 millones, una vez que comprueba que es mayor que esto, entra en este if, pero ya siempre sería mayor que esto. Entonces, cada frame invocaría un enemigo. Por lo que tenemos que cambiar esta variable. Comenzará en 0, pero cuando se ejecute este condicional por primera vez, que será cuando ahora sea igual a 2.000 millones 1, se guardará dentro de tiempo anterior 2.000 millones 1. Por lo que hasta que ahora no vuelva a valer 4.000 millones o 4.000 millones 1, restándole el tiempo anterior, no volverá a ser mayor que 2.000 millones y no se volverá a ejecutar. Tanto lío para conseguir que cada 2 segundos aparezca un nuevo enemigo. Eso sí, tengo que iniciar el animador. Uy, perdón, que la estoy liando mucho. Jolí, la que he liado. Aquí. T.start. Voy a juntar esto. Con esto tenemos lo básico, porque, por ejemplo, no estamos controlando que el tiempo de aparición cambie. Y yo quiero que cuando avance la partida, los enemigos aparezcan más a menudo. Aún así, vamos a probar que todo funcione y lo iremos dejando por aquí. ¿Dónde podemos llamar a este método? Pues en el panel juego, por ejemplo. Cuando tengamos montada la escena, decimos que generar enemigos y llamamos al método comenzar, punto y coma. Si le doy al play y no le he liado en ningún punto, los enemigos irán apareciendo cada 2 segundos de manera aleatoria en la coordenada X y veremos cómo se deslizan desde fuera de la pantalla. Ahora mismo, aunque parece que están ahí, bueno, y como veis desaparecen cuando su borde inferior toca la parte inferior de la pantalla, aunque yo, bueno, realmente se ve cómo desaparece instantáneamente, pero si por ejemplo lo recorto ahí y luego lo agrando, vemos que ha desaparecido. Si por ejemplo yo disparo ahora mismo no pasa nada. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte, empezar a crear la interacción entre los componentes. Si me choco contra ellos tampoco pasa nada. Ellos aparecen encima mía porque se generan después del personaje, ¿vale? Pero vale, con esto ya hemos conseguido crear nuestro primer tipo de enemigo. Ahora mismo no funciona, no hace nada, pero ya vemos que se genera cada 2 segundos en una coordenada aleatoria en la posición X, siempre apareciendo desde fuera de pantalla y desaparece cuando toca el borde inferior de nuestro contenedor. Pues nada, yo creo que hemos avanzado lo suficiente en esta parte. Ya tenemos el esqueleto, pero con los músculos de nuestros enemigos. Antes teníamos el esqueleto normal con la clase abstracta, ahora ya tenemos un poquito más porque ya tenemos enemigos visibles. En la siguiente parte vamos a controlar que la velocidad vaya cambiando, depende de la dificultad, y la generación de enemigos también aumente. No se genere siempre cada 2 segundos, sino que conforme avance la partida se generen más a menudo. Pero bueno, lo voy dejando por aquí. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!